¿ya? Sobre todo en las fugas colectivas que existen en Chile, ¿ya? Se da mucho esto de la asociación racial, ¿ya? Esto que viene un sambo, ¿ah? Un tercerón, un cuarto atrás, qué sé yo, todas las denominaciones que existían en la época colonial, ¿ya? A convencer a esta partida de 6 esclavos, de 8 esclavos, que conviene arrancarse por distintos motivos, porque les ofrecen una perspectiva mejor, porque abandonan los malos tratos de sus amos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí la cantidad de argumentos, la cantidad de perspectivas, de posturas con las que uno se topa, son muchísimas, ¿cierto? Por lo pronto, no todos los esclavos eran víctimas de malos tratos, ¿ya? No todos, qué sé yo, bueno, no todos o la gente que tenía carta de libertad, ¿cierto? Que habían sido manumitidos, no todos eran personas que gozaban de total seguridad, ¿cierto? Uno podía viajar o trasladarse de un lugar a otro y un hombre negro, ¿cierto? Pero libre, ¿cierto? Se trasladaba de un lugar a otro y tenía muchas dificultades para probar su condición de libre, ¿ya? Y aún así era visto de manera peyorativa. Uno de los casos que estudié de los cimarrones, había uno que era bien especial, que es el del cimarrón Gervasio Armas, ¿ya? El caso de eh, 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 negro, ¿cierto? Que ha sido esclavizado por una parcialidad indígena, en particular los Payalef de Pichufquén, ¿ya? Estoy hablando de la década de 1770, ¿ya? Y que por la inconformidad que él está experimentando al haber sido esclavizado, y no solamente esclavizado por una nación civilizada, ¿cierto? Como la nación hispana, sino que por estos indios bárbaros, ¿cierto? Él se fuga, ¿ya? De su amo Payalef y va a buscar refugio en Valdivia, ¿ya? Valdivia como un pequeñísimo enclave hispano-colonial más que tiene tanto misioneros, en ese momento está ocurriendo todo lo que es el abandono jesuita, ¿cierto? Y el control, sobre todo por los franciscanos y también por el clero regular de los espacios que van quedando vacíos, ¿ya? Y también soldados, ¿ya? Soldados criollos. Cuando uno va al pasado, a la historiografía, efectivamente se da cuenta que se ha trabajado estos dos mundos de manera separada. Eh, Se ha incluso pensado que, por ejemplo, en la frontera, Cristian lo decía en todo caso, hay una ausencia como evidente, por ejemplo, de lo afro. Eh, y eso ha implicado, ¿cierto?, una negación, incluso historiográfica, de ciertos fenómenos. La historiografía chilena ha sufrido una renovación que ha llevado a que vayamos estudiando lo indígena en territorios que no eran tradicionalmente indígenas, porque esto a lo mejor va a sonar eh, violento, digamos, pero era obvio estudiar lo indígena de la Araucanía, o estudiarlo en el Norte Grande, pero estudiarlo en Chile Central no era tan obvio. Era incluso una tarea medio rara, medio loca, ¿sí? Porque de nuevo sí teníamos esa convicción de que esta gente había desaparecido. Eh, pero si partíamos de esa convicción de que estos sujetos habían desaparecido, efectivamente desaparecían. A lo que quiero llegar, ¿cierto?, es que eh, habían signos que te indicaban en el presente la presencia de estos sujetos donde se suponía no debían estar. Un día leyendo un diario de Concepción aparecía un pastor evangélico de apellido Mulato. Y yo por ahí en la Universidad Académica tenía un colega de apellido Mulato. Entonces preguntando, y él no se sentía afrodescendiente, sino que su apellido Mulato provenía del mundo mapuche. Él era champurga, digamos. Medio mapuche, si ustedes quieren. Así se denominaba él. Entonces decía, ¿cómo llega un sujeto que se autoidentifica como mapuche a llamarse mulato? Hay un cacique mulato entre los tehuelches del siglo XIX, etcétera,
a lo que quiero llegar, ¿cierto? Es que hay varios signos que nos van indicando hoy día, en el presente, más allá de lo obvio, que la cosa es bastante más compleja, la cosa está muchísimo menos geolocalizada de lo que pensamos, que hay un tema ahí con las continuidades, con la memoria, con las identidades, que no lo tenemos resuelto, mucha gente no lo tiene resuelto ni personalmente, ni menos lo tenemos resuelto en términos sociales y mucho menos en términos culturales. En Tarapacá la presencia africana está presente. El cachimbo es un baile que se reconoce tanto como indígena como también como criollo. Pero ahí el aporte afro y el aporte indígena es parte importante. Lo interesante es que la Universidad de Tarapacá ya hizo esa investigación. La Universidad de Tarapacá ya está demostrando la tirana negra, la presencia de la tirana negra, el aporte africano de la tirana que se ha negado tremendamente. Y si avanzamos a la segunda región, encontramos en San Pedro de Atacama, en la fiesta de San Pedro de San Pablo, nos encontramos con el baile del moreno, el negro de Séquitor. El negro de Séquitor, wow. Y donde uno lo ve, ese baile, el negro de Séquitor, es donde un hombre negro, se pone unos personajes, se pone una máscara negra y va zapateando. Y uno ve, cuando tuve la oportunidad de verlo, me di cuenta que acá no, esto no es indígena, pero dicen sí, esto es parte indígena, pero no es indígena, netamente indígena, porque el zapateo está muy vinculado también al aporte africano del zapatear, y lo interesante es que le llaman el negro de Séquitor. O sea, a los indígenas nunca, en el tiempo colonial no le decían el negro, no lo denominaba el dominante, ¿cierto?, como negro, sino que le decían indígena. Entonces, existe una probabilidad, y vino de investigar cuál ha sido el aporte africano en esa zona de Antofagasta. Y ahí podemos seguir avanzando y darnos cuenta que en cada región donde hubo presencia africana en Chile, hay una relación intercultural afroindígena.